El chico negro acciona el freno de emergencia y salva al multimillonario de un viaje en tren condenado al fracaso. El sonido del metal rechinando contra metal llenaba el túnel, resonando como un trueno en un cañón. El tren avanzaba rugiendo con las luces parpadeando en lo alto, proyectando sombras largas y temblorosas a lo largo del estrecho pasillo del vagón 5. Un silbido agudo y penetrante atravesó el ruido, pero dentro del tren los pasajeros apenas se inmutaron. La mayoría eran empresarios adinerados y altos funcionarios, absortos en sus pantallas o medio dormidos en asientos de lujo. Pero cerca de la parte de atrás, encorvado en un asiento de esquina junto a una ventana sucia, un chico de 16 años permanecía completamente inmóvil, con la mirada fija no en la vista, sino en la palanca del freno de emergencia atornillada a la pared, a solo 1,5 metros de distancia. Los dedos de Trevon Rusk se crispaban sobre sus rodillas. Intentaba no respirar demasiado fuerte. Su corazón latía con fuerza como tambores de guerra en su pecho. No pertenecía allí ni a este tren ni entre esta gente. Se había colado bajo una placa falsa de personal de limpieza que encontró en un contenedor de basura de la estación en Ironwell Junction. Se lavó, se metió la barbilla en una gorra y entró directamente al Barrington Express como si trabajara allí. Nadie lo cuestionó. No parecía una amenaza, solo otro adolescente negro flacucho con una bolsa de lavandería. A nadie le importó. Eso fue hace menos de 2 horas. Ahora todo el vagón olía ligeramente a goma derretida, y algo vibraba mal bajo el suelo, como un motor a trompicones o un cable suelto chispeando. Los ojos de Trevon recorrieron el pasillo. 4 filas más adelante, un hombre alto con un mono gris de mantenimiento se había agazapado en el pasillo entre los vagones 5 y 6 momentos antes. Trevon lo había visto deslizar algo bajo la trampilla del suelo, justo después de arrodillarse junto a un panel de conductos eléctricos y susurrar algo en voz baja. El hombre no levantó la vista ni una sola vez. Y cuando se alejó, Trevon vislumbró algo negro y cuadrado en su mano izquierda, no más grande que una lonchera, pero zumbando con una tenue luz roja. Esa luz roja lo había cambiado todo. Trevon no se había movido desde entonces. Se quedó paralizado, con todos sus músculos tensos, mirando la palanca del freno de mano como si fuera la clave de todo. «No seas tonto», se dijo. «No sabes lo que viste. Podría haber sido una batería. Podría no haber sido nada». Pero el pitido, ese pitido suave y rítmico que provenía de debajo del suelo, había empezado en cuanto el hombre se fue. Débil pero constante, como una cuenta atrás. Trevon tenía la garganta seca. Se agarró al reposabrazos con una mano y se impulsó ligeramente hacia adelante, estirando el cuello para observar la parte delantera del vagón. Y allí estaba, Baldwin Skeld. Aunque no supieras quién era, sabrías que no pertenecía a un tren público. Traje azul marino oscuro, zapatos impecables, 2 hombres con auriculares sentados a cada lado, pero fingiendo no ser de seguridad. No había hablado desde que subió. Se quedó allí sentado, mirando su reloj y desviando la mirada cada pocos minutos hacia las rejillas de ventilación. Al principio, Trevon no le había dado mucha importancia, pero ahora todo parecía estar conectado. Skeld, el hombre del mono, el dispositivo, las miradas a las rejillas de ventilación, la repentina presencia de guardias de seguridad en un tren que normalmente llevaba 1, quizá 2. El hecho de que Skeld, uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, eligiera el transporte público al azar a mitad de semana. No tenía sentido. Trevon echó la cabeza hacia atrás, intentando pensar. Respiraba entrecortada y superficialmente. Nadie más notó el pitido. O quizá lo oyeron, pero no les importó. La gente con dinero no miraba hacia abajo, ni al suelo, ni a los pobres, ni a los chicos como él. Un crujido agudo resonó desde algún lugar debajo del vagón. El pulso de Trevon se aceleró. Luego se detuvo. El pitido se desvaneció. Silencio. Era peor que el sonido. Metió la mano en el bolsillo y apretó el pequeño destornillador que siempre llevaba consigo. Si iba a frenar, era el momento. El tren se dirigía a un estrecho túnel de montaña, y Trevon recordó el mapa de las paredes de la estación. El túnel giraba bruscamente a la izquierda. Si algo ocurría mientras el tren estaba en esa curva, las consecuencias serían catastróficas. Volvió a mirar la palanca, rojo brillante, cubierta de vidrio, grueso soporte de acero.
El problema no era solo el miedo, eran las consecuencias. Si frenaba y no pasaba nada, lo arrestarían por interferir con un tren de alta seguridad. Los guardias podrían golpearlo, la policía no lo escucharía. Volvería al sistema, hogares de acogida, hogares comunitarios, lugares donde ocurrían cosas peores de las que nadie admitía. Pero si no lo accionaba, Number negó con la cabeza. No se trataba de él. Se trataba del dispositivo, de la trampa, del hombre con overol que no estaba con el personal, y de la extraña quietud en el cuerpo de Baldwin Skeld, como si se estuviera preparando para algo. Trevon se puso de pie, con las rodillas temblorosas, y dio un paso hacia el freno. Una voz de hombre gritó desde el frente. «¡Oye!». Trevon se giró, demasiado rápido. Uno de los guardias lo había visto, ojos penetrantes, la mano en el cinturón. «¿Dónde está tu placa, chico?». Trevon no respondió. Se giró hacia la palanca. Cada músculo de su cuerpo le gritaba. Recordó el incendio en el refugio de Brixton del año pasado. Había olido el humo antes que nadie, les advirtió. El personal le dijo que se sentara, no lo hizo. Había roto una ventana de una patada y había arrastrado a 3 niños por ella. El departamento de bomberos dijo más tarde que eso les había salvado la vida. En ese momento, sintió un fuerte dolor. Ahora mismo. Se zambulló. ¡Alto!, swingó el guardia, lanzándose hacia adelante. La palma de Trevon golpeó el cristal rompiéndolo. Sus dedos se cerraron sobre la palanca. Tiró. El tren chirrió. Chispas saltaron de debajo del suelo. Las luces de arriba parpadearon 2 veces y luego se apagaron por completo. De repente, el suave deslizamiento del movimiento se convirtió en caos. El Barrington Express crujió al frenar demasiado fuerte, demasiado rápido. Los pasajeros gritaron. Los asientos se balancearon. Las maletas se estrellaron contra las paredes. Trevon golpeó el suelo con fuerza. Su hombro se estrelló contra un poste de metal. Sintió un dolor punzante en el costado, pero apretó los dientes. Detrás de él, alguien gritó de nuevo, más cerca ahora, furioso, asustado. Fuera de las ventanas, solo piedra negra como la boca del lobo pasaba velozmente, parpadeando bajo las luces de emergencia mientras el tren rugía dentro del túnel de la montaña. Un chirrido, una sacudida. Luego, silencio. Un silencio absoluto e inquietante. El polvo caía del techo. Unas tenues luces de batería parpadeaban, proyectando sombras rojas sobre el vagón. Trevon yacía tumbado, con el corazón latiéndole con fuerza, esperando a que empezaran los gritos. Una figura alta se acercó, el mismo guardia. Parecía furioso. «Tienes 5 segundos para explicar lo que acabas de hacer, chico». Trevon abrió la boca, pero tenía la garganta seca. No le salieron las palabras. Entonces, un fuerte estruendo resonó en el suelo. No fue un chirrido, no fueron frenos. Una explosión. Provino de debajo del tren, cerca de la parte delantera. Y fue entonces cuando todos se dieron cuenta. Trevon había accionado el freno, segundos antes de que lo que estuviera debajo del tren explotara. El tren no se había descarrilado. Seguían vivos. Solo porque él había actuado. La gente estaba de pie, murmurando. Rostros confundidos. Ojos abiertos de par en par. Luego, más voces. Pasos apresurados. El sonido de órdenes que se ladraban desde el otro extremo del vagón. Trevon giró la cabeza lentamente, magullado y dolorido. A través del pasillo iluminado en rojo, vio a Baldwin Skeld de pie, inmóvil. Su traje estaba arrugado. Su corbata estaba torcida, pero su mirada era penetrante. Miró directamente a Trevon. No con ira, sino con algo más. Reconocimiento. Detrás de él, alguien gritó. Entonces todo se sacudió. Chispas llovieron como fuegos artificiales bajo la barriga del Barrington Express, proyectando ráfagas de luz naranja sobre las paredes del túnel. El tren chirrió cuando sus ruedas de acero rozaron las vías, sacudiéndose violentamente de un lado a otro antes de detenerse por completo, estremeciéndoles los huesos. Dentro del vagón 5, los pasajeros se tambalearon de sus asientos, chocando unos contra otros con gritos de pánico. Una maleta se cayó del portaequipajes superior y se estrelló contra el pasillo. Cerca del fondo, un bebé empezó a llorar, pero Trevon Rusk solo sentía dolor. Un dolor cegador, intenso, que le atravesaba la pierna derecha. Yacía medio encogido junto a la tija del sillín, con la pantorrilla presionada contra la esquina afilada de un panel roto.
La sangre, cálida y húmeda, ya le manaba por los pantalones. Pero sus ojos no parpadeaban. Permanecían fijos en el lugar por donde había desaparecido el hombre del mono, entre los vagones contiguos. El mismo hombre que Trevon había visto plantando algo. Ahora, ese hombre había desaparecido. Y también el dispositivo. Se oyeron botas retumbando en ambos extremos del vagón. Un hombre corpulento con gorra azul, claramente el revisor, se abrió paso entre los pasajeros asustados y entró furioso en el pasillo central. «¿Qué pasa?», gritó con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. «¿Quién ha pisado el freno?». Varias manos apuntaron hacia Trevon, quien luchaba por sentarse, agarrándose la pierna y haciendo muecas con los dientes apretados. «Sí», logró decir Trevon con la voz seca y ronca. El revisor se acercó frunciendo el ceño. «¿Por qué?». Había un hombre, uniformado de mantenimiento. Colocó algo debajo del panel de control, una especie de dispositivo. Empezó a pitar. Entonces, a Trevon se le quebró la voz. Se detuvo. Pensé que iba a explotar. Un murmullo recorrió el vagón como una marea creciente. Algunos pasajeros se asomaron de sus asientos intentando verlo. Otros intercambiaron miradas nerviosas. El rostro del revisor se tensó. Se giró hacia uno de los agentes de seguridad que estaban cerca de la parte delantera. «Que alguien revise los paneles del suelo», ordenó. Pero incluso mientras se movían, Trevon lo vio en sus rostros. No le creían. Desde el otro extremo del vagón, otra presencia se movió. Baldwin Skeld, tranquilo pero alerta, se levantó de su asiento. El polvo se aferraba a las mangas de su traje a medida y uno de sus gemelos se había soltado, colgando mientras se ajustaba la muñeca. Sus guardaespaldas lo flanquearon al instante, pero él los despidió con un gesto y dio un paso adelante, sin decir nada. Se limitó a mirar a Trevon. Sus miradas se cruzaron. Había algo en la mirada de Skeld, no confusión, no ira, algo más. Entonces una mano firme agarró el brazo de Trevon. «¡De pie!», gritó un oficial de seguridad alto y fibroso, con el pelo rapado y pómulos pronunciados. Su uniforme era de un tono más oscuro que los demás, y llevaba una pequeña placa que decía «Jefe de Seguridad de Transporte, Colben». «No puedo», dijo Trevon, señalando su pierna. Pero Colben no lo escuchaba. Tiró de Trevon hacia arriba, ignorando la mueca de dolor del chico al sentir la presión en su pierna herida. Dos guardias más se unieron a él, empujando a Trevon hacia las puertas traseras. «Menor no autorizado a bordo», dijo uno de ellos por una radio portátil. «Repito, tenemos un polizón». «No soy una amenaza», jadeó Trevon. «Intentaba ayudar. Vi a alguien. Tenía un dispositivo. Ahórratelo», espetó Colben. «Tienes suerte de que no te acusen de sabotaje». Eso le cayó como una bofetada a Trevon. «Detuve el sabotaje», replicó. «Revisen el suelo. Revisen». Lo ignoraron. Lo sacaron del vagón 5 y lo llevaron al estrecho andén de conexión, donde el suelo metálico vibraba ligeramente con la vibración residual. La temperatura bajó notablemente. Fuera del fino cristal, las paredes del túnel se apretaban a ambos lados. Todo el tren se había quedado en silencio. Dentro del vagón de control, las luces rojas de advertencia seguían parpadeando en la consola principal, bañando el interior de un carmesí inquietante. El revisor había regresado a la cabina y un mecánico inspeccionaba la parte inferior a través de un panel delantero. Entonces, ¡bum! Una explosión baja y apagada resonó debajo del tren. No fue lo suficientemente fuerte como para destruir nada, pero sí profunda y aguda, como un puñetazo en el estómago. Todos se quedaron paralizados. El vagón se balanceó ligeramente y una voluta de humo se elevó por un respiradero del suelo. Trevon se retorció entre las manos de Colben. «¿Ves? Te lo dije. Había algo». El mecánico volvió a entrar a trompicones en la cabina de control. «Tenemos una trampilla de mantenimiento comprometida», reñía. Uno de los pernos de presión estaba manipulado. Parece que estaba programado para explotar en la siguiente curva. Los pasajeros cercanos se quedaron atónitos. Algunos hombres se levantaron de sus asientos, agarrándose a las barandillas superiores para mantener el equilibrio. Un hombre se desmayó en el vagón 4. El tren estaba a menos de un minuto de llegar a la curva cerrada de Bellon Ridge, donde la vía serpenteaba a lo largo de una cornisa montañosa sin barandillas. Una explosión allí habría lanzado los 10 vagones por un precipicio de 300 metros. Fue entonces cuando Baldwin Skeld habló.
¡Suéltenlo! Todos se giraron. Skeld permanecía erguido al final del vagón, con voz serena pero autoritaria. Tenía la mano a un lado, pero había una inconfundible firmeza en su mirada. Colben frunció el ceño. «Señor». «Me oyó», dijo Skeld, ajustándose el gemelo suelto al dar un paso al frente. «Ese chico nos acaba de salvar la vida a todos». Silencio. Al principio nadie se movió. Entonces uno de los oficiales regulares miró a Colben, inseguro, pero Colben no se inmutó. Apretó la mandíbula y entrecerró los ojos ligeramente. «Seguimos detenido», dijo Colben con firmeza. «El protocolo exige interrogatorio. Subió sin autorización. No sabemos si actúa solo o acompañado». Trevon lo miró fijamente, respirando con dificultad, con el pecho subiendo y bajando. Aún le dolía la pierna, pero ahora apenas lo notaba. La adrenalina había regresado. Algo no estaba bien. Miró hacia abajo y vio la radio de Colben sujeta a su cinturón. No era la habitual. Era más oscura, más elegante. La etiqueta decía Mirven Tactical. Trevon reconoció ese nombre. Un proveedor militar privado. No era algo que la seguridad del transporte llevara normalmente. Y Colben no la había usado ni una sola vez desde la explosión, ni para informar, ni para pedir refuerzos. En cambio, no dejaba de mirar la luz de señalización lateral, como si esperara una respuesta. Un escalofrío recorrió el pecho de Trevon. Se giró hacia Skeld, intentando mirarlo a los ojos de nuevo, pero Skeld estaba ocupado. Sus dedos golpeaban ligeramente el dorso de la palma de la mano como si contara segundos. Uno de sus guardaespaldas le susurró algo al oído. Skeld asintió levemente y volvió a mirar a Trevon. «No maltrates a ese chico», dijo Skeld finalmente, en voz baja pero firme. «O haré que todo este equipo rinda cuentas yo mismo». Las fosas nasales de Colben se dilataron. «Entendido, señor», dijo con un gesto rígido. Pero no soltó a Trevon. En cambio, les hizo un gesto a dos oficiales. «Escóldenlo a la zona de servicio. Manténganlo allí hasta que nos autoricen a movernos. Lo quiero lejos de los pasajeros». Trevon no se resistió. Dejó que lo arrastraran por el estrecho pasillo, a través de un oscuro pasaje trasero bordeado de cables y cajas de fusibles. Pero su mente corría a 1000 por hora. La explosión, el hombre desaparecido, la radio militar. Skeld había dicho que los había salvado. Pero ¿y si el peligro no había terminado? ¿Y si la verdadera amenaza seguía a bordo? Y peor aún, ¿y si el hombre que lo arrastraba no intentaba proteger a nadie, sino terminar lo que el saboteador había empezado? A medida que se adentraba cojeando en las entrañas del tren detenido, rodeado de metal y sombras, la respiración de Trevon se hizo más lenta. Volvió a mirar la radio que Colben llevaba enganchada al cinturón, observando cómo la luz de la señal parpadeaba una vez y luego se detenía, sin parpadear. Solo verde fijo. Recibía órdenes, pero no del mando del tren. Y Colben no estaba registrando el incidente. Trevon sintió un nudo en el estómago. La verdadera amenaza podría seguir a bordo, quizás incluso más cerca de lo que creía. Las muñecas de Trevon le ardían por la apretada brida de plástico mientras permanecía agachado en la gélida bodega metálica, con la espalda pegada a la vibrante pared del tren. El aire estaba cargado de humo de motor y un ligero olor a goma quemada. Cada sacudida del tren hacía que las sombras se movieran a su alrededor. Pero su mente no estaba en el frío ni en el dolor de hombros. Estaba repasando los acontecimientos de la última hora como un rollo de película que sale mal. El terrorista, la explosión, el freno de emergencia, y entonces Colben, demasiado rápido para reaccionar, demasiado tranquilo, demasiado informado. Algo no iba bien. Trevon frunció el ceño. El hombre del overol de mantenimiento que dejó caer el paquete no huyó. Desapareció, así, sin más. Y Colben, el jefe de seguridad personal de Baldwin Skeld, apareció segundos después, no presa del pánico, sino con el control. Ese no era el comportamiento de alguien sorprendido. Trevon entrecerró los ojos en la oscuridad, repasando un recuerdo que lo había atormentado desde el momento en que lo ataron con bridas y lo arrojaron allí. Antes de que el tren partiera del andén, había visto a Colben inclinarse y hablar en voz baja con el hombre del overol. En ese momento no le había parecido extraño. Ahora se sentía como la grieta en una ventana antes de que todo se hiciera añicos. Flexionó las muñecas, girándolas con cuidado hasta encontrar el panel con la costura rota que había notado antes. Allí,
A la altura de la cintura, un perno sobresalía lo justo. Deslizó las manos atadas con bridas sobre él y comenzó a girarlo. El plástico se le clavaba en la piel al moverlo de un lado a otro, usando toda la presión que su pequeño cuerpo podía soportar. Pareció una eternidad antes de que finalmente se rompiera. Soltó un suspiro brusco, recuperando la sensibilidad en los dedos. Sin alarmas, sin guardias. O no les importaba, o creían que ya no era una amenaza. Se arrastró hasta la pared del fondo, levantando un panel metálico con las uñas hasta que crujió. Tras él, el conducto de ventilación se abría como una garganta que se tragaba la oscuridad. Trevon dudó solo un segundo antes de zambullirse. Era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para sus hombros. El metal le rozó las rodillas y los codos mientras avanzaba con dificultad, el eco de las ruedas del tren retumbando bajo él. Contó cada respiración, cada vuelta, rezando por no encontrarse cara a cara con una rata, o algo peor. Finalmente, llegó al cruce sobre el coche de seguridad y despegó la rejilla aflojando los tornillos con la uña del pulgar. Abajo, la suave luz verde de los monitores iluminaba las paredes y las figuras del interior. Trevon inclinó el cuerpo lo justo para ver y escuchar. Lo que oyó le revolvió el estómago. Colben no estaba solo. Estaba encorvado sobre una terminal privada, con los auriculares puestos, y la voz baja y entrecortada. «El maletín sigue en el coche 1», dijo. «No te enfrentes a Skell todavía. La fase 2 empieza cuando esté seguro. ¿Entendido?» Una pausa, estática, y luego una respuesta que Trevon no pudo descifrar. Colben apretó la mandíbula. «Si el chico reaparece, elimínalo. Ha visto demasiado». Trevon tragó saliva. La explosión solo había sido la distracción. El verdadero plan, fuera lo que fuese la fase 2, seguía en marcha. Y el objetivo no era la vida de Skell. Era algo que tenía. El maletín. Trevon deslizó la rejilla de nuevo en su sitio y retrocedió, con manos temblorosas. Su instinto le decía que corriera, que se escondiera, que bajara del tren si podía. Pero él ya no era así, ya no. Recordó la mirada de Skell, no con lástima ni sospecha, sino con algo más. Respeto. Un hombre como Baldwin Skell, director ejecutivo de Baerlux Holdings y uno de los hombres más ricos del continente, no toleraba eso a la ligera. Desanduvo su camino por los conductos, saliendo cerca del motor trasero. El calor irradiaba de los paneles del suelo y el zumbido de la electricidad era casi ensordecedor. Trevon avanzó sigilosamente, pasando junto a los asientos vacíos de los pasajeros y un armario de mantenimiento, hasta que vio la figura arrodillada bajo una fila de sillas. Era Skell. El hombre mayor se movía con una gracia serena y deliberada, abriendo de golpe una caja de acero atornillada al suelo. Dentro había un modificador de GPS, una pistola negra mate y una pequeña pantalla de rastreo con un tenue brillo azul. Skell no se inmutó cuando Trevon dio un paso al frente. Simplemente se giró, se puso de pie y lo miró fijamente a los ojos. «Tú», dijo en voz baja. «¿Cómo te llamas?» «Trevon», respondió, con el pecho subiendo y bajando por la adrenalina. Siguió una larga pausa. El tren se balanceó ligeramente. Skell lo observó. No solo el nombre, sino a la persona que lo robaba. Luego, lentamente asintió. «¿Quieres ayudar a detener un robo en el tren?» Trevon parpadeó. Creía que ya lo había hecho. Skell esbozó una leve sonrisa. «Number retrasaste 1. Vienen más», explicó en voz baja lo que sospechaba. Colben llevaba solo 9 meses como jefe de seguridad. Alguien con influencia y dinero, según creía Skell, lo había colocado allí. Y el maletín del vagón 1 no solo contenía documentos. Llevaba un prototipo de chip, desarrollado en secreto por Baerlux, capaz de anular los sistemas de defensa satelital. Skell había mantenido su existencia oculta, pero alguien lo había descubierto. «¿Y cuál es el plan?», Srenia preguntó Trevon. «Los atraeremos», dijo Skell. «Haremos que actúen pronto». El papel de Trevon era el cebo. Se acercaría abiertamente al vagón 2, con aspecto sospechoso, como alguien que ocultaba algo. Eso obligaría a los hombres de Colben a aislarlo, con la esperanza de revelar sus posiciones. Mientras tanto, Skell usaría su modificador para interrumpir las transmisiones internas del tren y sellar el vagón de control, impidiéndoles acceder a los sistemas de emergencia. El riesgo era obvio. Si Colben se daba cuenta del plan, atacarían con más fuerza y probablemente dispararían en cuanto los vieran.
pero algo seguía sin cuadrar. Mientras Trevon se acercaba al vagón 2, con el pasillo inquietantemente silencioso, no dejaba de pensar en el atacante original. Nadie había confirmado su captura o su muerte. ¿Y si el hombre nunca había bajado del tren? ¿Y si seguía allí, observando? Subió al vagón 2. Un clic resonó en el techo. Trevon se quedó paralizado. Sobre él, un panel del techo se movió. Demasiado suave, demasiado hábil. Se zambulló. El panel cayó y una figura aterrizó, delgada, rápida, vestida con el uniforme de chef. El hombre no habló. Sacó un cuchillo de debajo de la manga y se abalanzó. Trevon se agachó detrás de una silla, con el corazón en un puño. No era uno de los matones de Colben. Era el saboteador original, el hombre de la plataforma, el del overol, ahora disfrazado de miembro del personal de cocina. El chef asestó otro golpe, rápido y silencioso. Trevon agarró una bandeja y la usó como escudo improvisado, desviando el filo mientras las chispas saltaban del metal. «¿Quién eres?», exclamó Trevon sin aliento, retrocediendo a gatas. El hombre no respondió. Su mirada era plana e impasible. De repente, un fuerte crujido rasgó el aire. El saboteador se tambaleó, alcanzado en la pierna por un solo disparo. Skeld permaneció al otro extremo del coche, con el arma en su mano, la mirada fría. El hombre cayó al suelo, con la hoja resonando. Trevon levantó la vista, jadeando. «¿Cómo me encontraste?». Skeld enfundó el arma. «Porque preparé lo inesperado». Se acercó, apartó la hoja de una patada y le tomó el pulso al hombre. La voz de Colben resonó por el intercomunicador, tensa y forzada. «Skeld, sabemos dónde estás. Entrega el maletín y el chico vivirá». Skeld miró fijamente al que hablaba. «Ya vivió». Trevon se levantó, se secó el sudor de la frente y preguntó: «¿Y ahora qué?». Skeld lo miró, luego la pantalla parpadeante de su rastreador. «Ahora terminamos con esto». Extendió la mano. Trevon la tomó. «¿Quieres ayudar a detener un robo en el tren?». El caos estalló de nuevo. Un destello blanco cegador surgió de la entrada del vagón-restaurante, justo cuando Trevon se agarró a la barandilla de la mesa de la esquina. Siguió un estallido ensordecedor, más fuerte que un disparo, pero más corto que una bomba. La descarga cegadora desorientó toda la parte trasera del tren. Los pasajeros se desplomaron hacia adelante o cayeron al suelo, inconscientes. Los utensilios de metal cayeron al suelo con estrépito. Los platos se estrellaron. El vapor silbó al salir de las válvulas rotas de la cocina. Un leve zumbido eléctrico llenó el aire cuando las luces de emergencia se encendieron, iluminando el vagón con un resplandor rojo pulsante. El sistema de comunicaciones trasero, ya debilitado, quedó completamente en silencio. El falso chef, que minutos antes se había colado por la cocina, se mantuvo erguido e imperturbable en medio del caos, con la mirada fija en el armario tras el mostrador. Trevon tosió por el humo, con un zumbido en los oídos. Su visión se nubló por un instante antes de concentrarse en la figura. El hombre no se apresuraba a ayudar a los invitados caídos ni a revisar los quemadores. Estaba excavando en un estrecho compartimento de acero detrás de la estufa. Fue entonces cuando Trevon lo vio. Otro pequeño dispositivo, algo mucho más peligroso que una carga cegadora. Su instinto se apoderó de él. Se abrió paso a través de la confusión restante y se lanzó hacia adelante, de hombro en hombro, derribando al hombre al suelo con un golpe sordo. Golpearon con fuerza la cocina. La espalda de Trevon se estrelló contra una rejilla de sartenes caliente, haciendo que las tapas metálicas tintinearan a su alrededor como platillos. El falso chef gruñó, se retorció y le dio un codazo en la mandíbula a Trevon con una fuerza brutal. Estrellas explotaron detrás de los ojos de Trevon. La sangre le llenó la boca, pero se aferró, agarrando las muñecas del hombre, intentando sujetarlas. El dispositivo estaba a centímetros de caer. Con un empujón desesperado, Trevon le dio un rodillazo en las costillas y lo soltó. Se deslizó por el suelo de baldosas y desapareció bajo un mostrador. Desde el otro extremo del vagón, unas botas pesadas resonaron en el suelo. Skeld irrumpió en la cocina con la pistola desenfundada. Disparó una vez, directo al techo. El yeso cayó como confeti y todos se quedaron paralizados. «Basta», ordenó con voz serena pero con un matiz de furia. Trevon jadeó. El falso chef miró a Skeld, con el pecho subiendo y bajando rápidamente. Ninguno de los dos se movió. Entonces se oyó otro sonido. Unos pasos más suaves, casi demasiado seguros.
Colben entró por el pasillo con una elegante pistola negra mate en la palma de la mano. Llevaba la camisa parcialmente desabrochada, con sangre en el borde de la manga. Sonrió. Siempre fuiste demasiado cauteloso, Baldwin, dijo con voz ligera, casi divertida. Skeld no bajó el arma. Y siempre gritabas demasiado, Colben. Por un instante, el silencio se extendió entre ellos. La tensión era insoportable. Los dedos de Skeld apretaron con más fuerza el gatillo y la mirada de Colben se desvió hacia el dispositivo caído bajo el mostrador. Entonces, desde detrás de Colben, otro disparo. Número de Skeld. No de Trevon. Colben se sacudió hacia adelante con violencia, como si lo hubiera tirado una mano invisible. Su arma cayó. Jadeó una vez y luego se desplomó de bruces en el suelo. De pie detrás de él en el pasillo, empuñando una pistola de bengalas de emergencia con manos temblorosas, estaba el verdadero revisor del tren, el señor Barnish. Su gorra de revisor estaba torcida, una manga rasgada, su expresión pálida pero decidida. «Nunca confié en tu placa», murmuró casi para sí mismo. «Ni me inmuté cuando me llamaste Itta. Ningún guardia de verdad dice eso». Skeld dio un paso al frente y le quitó con cuidado la pistola de bengalas. «Bien dicho». Colben no se movió. La bengala le había dado en la parte baja de la espalda. No fue letal, pero lo incapacitó. La sangre se extendió rápidamente por el suelo bajo él. De repente, el sistema de megafonía volvió a la vida. Skeld había pulsado el interruptor de anulación en la cabina de control hacía apenas unos minutos. Ahora el plan avanzaba con rapidez. «¡Protocolo de confinamiento!», repitió su voz. «¡Enganchen!». A lo largo del tren, las puertas magnéticas se cerraron de golpe con golpes metálicos. Todos los saboteadores atrapados entre los vagones quedaron atrapados al instante. Las imágenes de la cámara trasera volvieron a parpadear, y Trevon pudo verlos. 2 guardias paralizados a medio paso, otro golpeando la puerta desde afuera. Estaban atascados. El dispositivo que Trevon había desprendido fue recuperado y neutralizado por Skeld en menos de 60 segundos. Pero la verdadera victoria llegó 10 minutos después, cuando el modificador GPS, que previamente ocultaba la ubicación real del tren, dejó de funcionar debido a los daños causados por el impacto de la bengala cerca del núcleo de energía. En cuanto la señal se borró, activó una alerta en la red privada de Halbert. En 30 minutos, un dron negro del tamaño de una motocicleta sobrevoló silenciosamente el tren, marcaba posiciones y enviaba imágenes en tiempo real a los agentes que llegaban. Skeld, de pie junto a los saboteadores inmovilizados, miró hacia arriba por una claraboya y asintió. Justo a tiempo. Al final de la hora, el tren había sido desviado a un puesto de control rural a las afueras del municipio de Dombasle. Vehículos federales esperaban en las vías. Equipos tácticos abordaron rápidamente. Los pasajeros, que recuperaban la conciencia poco a poco, fueron escoltados a un lugar seguro. Los médicos atendieron a los que presentaban heridas leves, incluyendo a Trevon, que tenía el labio partido, la mandíbula magullada y la camisa rasgada en un hombro. Una camioneta oscura se detuvo junto al tren detenido. Un agente abrió la puerta y Baldwin Skeld salió, ahora con uniforme completo, sus botas lustradas reflejando la luz del sol naciente. Trevon estaba sentado en el parachoques trasero de una camioneta médica, con una bolsa de hielo presionada contra la cara. Skeld se acercó a él con las manos en los bolsillos. «Lo hiciste bien, Trevon», dijo, no solo cortés, sino genuinamente impresionado. «Te moviste antes que yo». Trevon se encogió de hombros con una mueca. «No pensé, solo vi lo que estaba haciendo». «Esa es la diferencia entre los espectadores y los constructores», dijo Skeld. «No esperaste a que te lo dijeran». Trevon bajó la mirada, sin saber qué decir. Por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces Skeld asintió una vez, casi para sí mismo, y se alejó. No miró atrás. Una semana después, en un tranquilo barrio residencial en el extremo este de Almera, Trevon estaba sentado en una pequeña cama dentro de una nueva unidad de vivienda, limpia, moderna y construida por la División de Tecnología Urbana de Halbert. En el escritorio junto a él había un sobre sellado con letras doradas en relieve y una firma manuscrita. La carta era breve. «Apretaste el freno. Ahora construyamos el tren. Firmado
Baldwin Skell. La iniciativa Rusk se acababa de lanzar esa misma semana, con el objetivo de ofrecer prácticas, alojamiento y educación a niños desfavorecidos de todos los rincones de Almera. El nombre de Trevon era el primero en la lista. Baldwin Skell nunca volvió a ser visto en el transporte público, pero su nuevo proyecto, la iniciativa Rusk, brindaría a miles de niños desfavorecidos de Almera una verdadera oportunidad de cambiar sus vidas.